Pensaron que eras solo un estudiante negro fácil de intimidar, burlarse y humillar, se rieron de tu color de piel, te trataron como a un extraño creyendo que eras demasiado débil para defenderte, pero no sabían que se estaban metiendo con la persona equivocada. Jamal Maro no era solo un estudiante común y corriente, era el hijo de Louis Maro, un nombre del que toda la ciudad susurraba con miedo, un hombre cuyos enemigos no solo perdían, desaparecían, y ahora los acosadores estaban a punto de aprender una lección que nunca olvidarían. Westwood siempre era ruidoso, cada mañana las risas, los portazos, los zapatos repiqueteando en el suelo de baldosas, pero hoy algo era diferente. Un nuevo estudiante acababa de transferirse. Jamal Maro entró por la puerta principal con una actitud tranquila, las manos en los bolsillos de su chaqueta, sus ojos escaneando silenciosamente todo a su alrededor. No estaba vestido demasiado llamativo, nada de ropa de diseñador o accesorios caros, no estaba tratando de llamar la atención de nadie, pero si alguien realmente prestara atención notarían algo. Él no era como los otros estudiantes. Jamal no caminaba, se deslizaba cada paso lento con un propósito, como si supiera exactamente dónde era, y quien lo estaba mirando no miraba nerviosamente a su alrededor como otros estudiantes nuevos. No parecía incómodo o fuera de lugar, en cambio tenía una calma inusual, una sensación de control absoluto. Algunos estudiantes lo miraban antes de darse la vuelta, a otros susurraban entre sí, curiosos sobre este chico negro alto y desconocido, pero nadie sabía quién era realmente su padre. Louis Moro no era un hombre común, era una leyenda, un nombre dicho en la oscuridad, en conversaciones interrumpidas por el miedo, un hombre que cuando entraba en una habitación incluso los hombres más duros tenían que callarse, pero en Westwood nadie lo sabía todavía. No. Jamal caminó por el pasillo abarrotado de Westwood, sintiendo las miradas deslizarse sobre él, las miradas críticas, los susurros que parecían inofensivos pero estaban llenos de significados ocultos. No necesitaba mirar atrás para saber lo que decían, estaba demasiado familiarizado con esto. Los comentarios que parecían solo bromas pero en realidad estaban llenos de discriminación. Vaya, se parece a uno de esos tipos de una película de crímenes. Me pregunto si nuestra escuela tenía una política de diversidad. Tengan cuidado con estos tipos, si se enojan se acabó. Jamal no reaccionó, los había escuchado cosas toda su vida. Westwood no era diferente, era una escuela rica donde la mayoría de los estudiantes provenían de familias poderosas, donde todo se decidía por conexiones y favoritismo tácito, y para personas como Ryan Carter el mundo era simple, había quienes estaban arriba y quienes estaban abajo. Ryan Carter, el capitán del equipo de fútbol, el hijo de un rico hombre de negocios que a menudo se veía en los eventos de recaudación de fondos del alcalde, era el tipo de persona que nunca había conocido el significado del fracaso o el rechazo. Todo en su vida llegó fácilmente, desde tomar la iniciativa en el equipo de fútbol hasta ser favorecido por los maestros y tener control sobre aquellos más débiles que el Ryan no necesitaba ser el mejor. Solo necesitaba ser visto como el mejor, no necesitaba ser el más fuerte, solo necesitaba que los demás creyeran que él era el más fuerte. Para él el dominio era un juego y cualquiera que no se inclinara tendría que pagar. Y Jamal, un estudiante negro que acababa de transferirse, silencioso, sin amigos cercanos, sin respaldo, el objetivo perfecto. Ryan comenzó con sus trucos habituales, nunca golpeó de inmediato, le gustaba probar para sondear a la presa, para encontrar debilidades antes de hacer su movimiento final. Todo comenzó con esos empujones de hombro en el pasillo, aparentemente accidental pero nunca realmente accidental, un ligero toque lo suficiente para empujar a Jamal de su escalón, haciendo que los libros en sus manos se torcieran. Las risas de los amigos de Ryan resonaron cuando Jamal pasó medio en broma medio en serio comentarios lo suficientemente fuertes para que él los oyera. Probablemente esté aquí por la beca, tal vez la escuela necesita algunas estadísticas más de diversidad. Espero que no lleve un cuchillo. Estos tipos son famosos por su violencia. Estos trucos no eran nuevos. Jamal había visto a gente como Ryan cientos de veces. La gente como él no quería ganar, solo querían ver a otros rendirse, pero Jamal no era ese tipo de persona. No inclinó la cabeza, no sonrió torpemente, no reaccionó, simplemente siguió caminando en silencio como si nada hubiera pasado. Era esa indiferencia lo que irritaba a Ryan. No estaba acostumbrado a ser ignorado. Las personas a las que había intimidado siempre reaccionaban de la misma manera, o temblaban de miedo o se enojaban. Ambos le daban satisfacción, pero Jamal no hizo nada, simplemente siguió caminando como si Ryan nunca hubiera existido, y eso lo volvía loco. Ryan Carter nunca había dejado que nadie hacerlo sentir invisible y no iba a dejar que sucediera ahora. Si Jamal pensaba que podía escapar de la atención de Ryan, estaba equivocado. La indiferencia de Jamal no desanimó a Ryan, solo lo hizo más decidido. Estaba acostumbrado a controlar a la gente con su presencia, no necesitaba golpear o gritar para hacer temblar de miedo a alguien. Una mirada, una sonrisa llena de implicación, una palabra
Oportuna susurrada al oído de alguien y obtendría la reacción que quería, pero Jamal era diferente. Jamal no respondió ni inclinó la cabeza, solo siguió caminando manteniendo esa molesta calma. No era debilidad ni miedo, era una confianza tranquila, como si entendiera mejor que nadie cómo funcionaba este juego, y eso solo frustró a Ryan más que nada. Comenzó a probar los límites de Jamal. Los pasillos de Westwood siempre estaban llenos por la mañana, un espacio perfecto para golpes de hombro disfrazados de contacto accidental. Ryan no dudó en dejar que su hombro chocara con el de Jamal. Cuando pasaban uno al lado del otro, esperaba una mirada furiosa, una réplica, alguna señal de que había tocado una fibra sensible, pero Jamal siguió caminando como si Ryan no existía. Ryan apretó los dientes. Sus amigos, aquellos que siempre apoyaban y aplaudían cualquier juego de poder que él orquestaba, comenzaron a sentir la tensión. Te está faltando el respeto, hermano. Tal vez piensa que es mejor que nosotros, probablemente no entiende cómo funcionan las cosas por aquí. Ryan no necesitaba sus recordatorios, él sabía exactamente lo que estaba pasando y no dejaría que continuara. Un día, cuando Jamal estaba abriendo su casillero, Ryan se acercó a él. Esta vez no planeaba empujarlo o chocarlo, quería mirar a Jamal directamente a los ojos para ver un destello de vacilación, cualquier pequeña reacción a la que pudiera aferrarse. Oye, chico, dijo lentamente con un significado cargado, apuesto a que te sientes bastante fuera de lugar aquí, este no es tu territorio. Sus amigos rieron a carcajadas. Algunos otros estudiantes lo miraron, pero rápidamente apartaron la mirada. Jamal cerró su casillero sin prisa, no enojado, se giró para encarar a Ryan. Sus ojos se clavaron en los suyos solo por un segundo. La mirada estaba vacía, fría, pero no temerosa. Era la mirada de alguien que se había acostumbrado tanto a confrontaciones como esta, que se habían vuelto aburridas. Ryan sintió un ligero escalofrío, le recorrió la espalda. Pasó rápido, pero era real. Jamal no dijo ni una palabra. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ryan allí parado. Su sonrisa se desvaneció torpemente. Si hubiera ganado, habría humillado a Jamal delante de todos, afirmando su poder en esta escuela. ¿Pero por qué sentía que había perdido algo? Este sentimiento era extraño y Ryan lo odiaba. Apretó los puños. Si Jamal pensaba que podía ignorarlo para siempre, estaba terriblemente equivocado. Jamal Maroe podía permanecer en silencio todo el tiempo que quisiera, pero pronto Ryan lo haría hablar. Ryan odiaba la sensación de impotencia, nunca se había acostumbrado a ser ignorado y no podía soportar que alguien se atreviera a pararse frente a él sin mostrar miedo o debilidad. En el pasado, siempre que intimidaba a alguien, siempre obtenía una reacción, una súplica, una cabeza inclinada en humillación o al menos un estallido de ira incontrolada que le daba una razón para llevar las cosas más allá, pero Jamal no lo hizo. Simplemente se quedó allí tranquilo, como si todas las provocaciones de Ryan no significaran nada. Esto no podía continuar. Ese almuerzo, tan pronto como entró en la cafetería, Ryan rápidamente vio a Jamal sentado en una esquina. Solo, como siempre, almorzando en completo silencio. Jamal seguía luciendo igual, sin signos de insatisfacción o vacilación, ninguna indicación de que estuviera bajo presión por las acciones de Ryan, y eso hizo que Ryan se enfureciera. No podía dejar que esto continuara. Si otros pensaban que Jamal podía simplemente ignorarlo sin pagar un precio, perdería el poder que siempre había disfrutado, la capacidad de controlar a los más débiles a voluntad. Ya no se trataba solo de Jamal, se trataba de su reputación sobre cómo todos en la escuela lo veían. Les lanzó una mirada a sus amigos, una sonrisa burlona se extendió por su rostro. Todos entendieron la señal, la diversión estaba a punto de comenzar. Ryan se dirigió a la mesa de Jamal alzando la voz a propósito más alto de lo habitual, lo suficiente para llamar la atención de los que los rodeaban. Mira esto, solo otra ¿ves? Supongo que nadie quiere ser tu amigo. La risa estalló de sus amigos. Algunos estudiantes cercanos miraron, pero rápidamente se dieron la vuelta, no queriendo involucrarse. Todos sabían las reglas en West: no interferir, nunca ponerse del lado de los débiles y especialmente nunca confrontar a Ryan Carter. Jamal no respondió, continuó comiendo, sus ojos impasibles, despreocupado por lo que estaba sucediendo a su alrededor. El Ryan apretó los dientes, esperó una respuesta, cualquier respuesta, pero aún nada. Esta indiferencia se sintió como una declaración de guerra silenciosa, como una bofetada invisible que lo humillaba más que nada. Por un momento su mente perdió el control. Sin pensar, Ryan agarró la bandeja de comida de Jamal, apretó los bordes y la volteó violentamente. El ruido sonó cuando la bandeja se estrelló contra la mesa. La comida salpicó a Jamal por todas partes, la salsa espesa salpicó su camisa, las bebidas corrieron por sus mangas y trozos de comida se esparcieron por el suelo. La cafetería se quedó en silencio, la conversación se detuvo, la risa se desvaneció y todos los ojos se volvieron hacia ellos. No se dijo una
Palabra. Algunos estudiantes parpadearon el uno al otro, algunos tragaron nerviosamente mientras que otros rápidamente bajaron la cabeza fingiendo que nada había sucedido. Ryan se quedó allí inclinado sobre la mesa esperando una reacción que quería ver: ira, confusión, pérdida de control, cualquier cosa que probara que había ganado, pero Jamal no hizo nada. Lentamente dejó su tenedor sobre la mesa mirando tranquilamente su ropa manchada, respiró hondo muy lentamente como si contemplara su próximo movimiento, luego miró hacia arriba sin ira, sin miedo, sin confusión, sin signos de ser. Dolió solo una mirada vacía y misteriosa que se sintió como el silencio mismo. Un escalofrío recorrió la columna de Ryan, no podía explicar por qué, pero en ese momento sintió que él era el que estaba al borde del peligro, sentía que ya no era el cazador, sino que sin saberlo había entrado en el territorio de una bestia salvaje que no entendía, pero rápidamente se deshizo de esa extraña sensación de ninguna manera. Este era solo un niño negro testarudo y rebelde, no podía hacerlo sentir incómodo. Ryan forzó una sonrisa satisfecha, pero la voz lo traicionó y se tensó. No creas que eres especial solo porque te ves diferente, niño. Sus amigos se echaron a reír mientras algunos estudiantes bajaban la cabeza fingiendo concentrarse en sus comidas, pero todos sabían lo que acababa de pasar. Jamal no respondió, se levantó lentamente sin prisa, no se sacudió la comida de la ropa, no mostró ninguna de las reacciones que Ryan esperaba, simplemente se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás, ninguna señal de haber sido humillado frente a toda la escuela. Este silencio no se sentía como una rendición, se sentía como una advertencia. Ryan se quedó allí mirando a Jamal de vuelta, a su sonrisa lentamente volviéndose rígida. Había ganado, ¿verdad? Acababa de humillar a Jamal frente a todos reafirmando su poder, pero ¿por qué sentía que había perdido algo? Un escalofrío recorrió a Ryan, este sentimiento era extraño y no le gustaba, pero no importaba cuanto intentara tranquilizarse, una verdad innegable permanecía clara, no lo sabía, pero el juego acababa de comenzar. El candelabro de cristal en el techo arrojaba silenciosamente una suave luz dorada sobre la larga mesa de madera donde los platos estaban perfectamente dispuestos, el filete cocinado a su punto justo, el vino tinto brillando en la copa y las verduras frescas cuidadosamente dispuestas en un impecable white-blade. Todo estaba preparado exactamente como siempre había sido en esta casa, preciso, sin un detalle fuera de lugar y ninguna sombra faltante, pero esta noche había algo diferente en la atmósfera del comedor. Un pesado silencio flotaba en el aire, nadie habló, nadie rompió la larga pausa entre los dos hombres. Jamal estaba sentado allí, su cuchillo y tenedor cuidadosamente colocados en el borde del plato, sus ojos sin mirar, la estaca intacta. Frente a él estaba demasiado acostumbrado a las cenas organizadas tan seriamente con las reglas tácitas. Su padre había establecido hace mucho tiempo no enterrarse en su teléfono, sin comer descuidadamente, sin charlas sin sentido, pero esta noche no estaba comiendo no por ninguna regla, sino porque su mente estaba llena de otros pensamientos. Jamal no era el tipo de persona que se deja influenciar fácilmente. Lo que había sucedido en la escuela esta mañana no lo había lastimado, no lo había sacudido o enfadado, pero no podía negar que había dejado un pensamiento persistente en su mente, no sobre los abusadores, sino sobre cómo debería manejarlo frente a el humor. Su padre estaba sentado tranquilamente disfrutando de su cena, su cabello negro salpicado de canas estaba pulcramente peinado, su traje perfecto a medida, sin una arruga, aunque estaba en una edad en la que muchos otros hombres comenzaron a alejarse de los juegos de poder. Lace todavía irradiaba una autoridad innegable en él. Mundo criminal no era solo una persona cualquiera, era un hombre de peso, una sombra que aquellos que realmente tenían el poder conocían, pero nadie se atrevía a hablar directamente de ella. Jamal había vivido toda su vida bajo esa sombra, no como una imposición ni control, sino como una presencia invisible, siempre ahí, siempre recordándole que su familia era diferente a otras familias. Cuando Lumoro habló no fue repentino ni sorprendente, era como si hubiera sabido algo durante mucho tiempo, solo esperando el momento adecuado para decir que algo andaba mal. Jamal no respondió de inmediato, miró a su padre, sus firmes ojos marrones, los ojos se encontraron con la mirada fría y aguda de Louis. No había consuelo, ninguna palabra tranquilizadora, vacía como la mayoría de los padres ofrecerían. Con Louis no existía tal cosa como el consuelo, él no era el tipo de persona que calma a su hijo con palabras dulces, solo requería una cosa, una respuesta. Jamal bajó la mirada, sus dedos golpeando ligeramente el borde de su plato como si sopesara si hablar o no, luego respiró hondo y soltó las palabras que sabía que conducirían a una conversación que no podía evitar. Solo unos pocos punks pensando que pueden intimidar a los demás. Un breve silencio llenó la habitación. Lumoro no reaccionó de inmediato, continuó cortando un trozo de carne de su plato, masticando lentamente como si Jamal no hubiera hablado en absoluto, pero sus ojos nunca dejaron a Jamal observándolo como un general evaluando el campo de
Batalla antes de tomar una decisión. Cuando dejó el cuchillo y el tenedor, el suave sonido resonó en el espacio silencioso como una campana que señalaba un cambio en la conversación. Su voz no era fuerte ni aspereza ni amenaza, pero tenía un peso que hacía que la habitación se sintiera aún más sofocante. Jamal había esperado esta pregunta, había predicho que su padre no aceptaría una respuesta a medias. Lumoro no era el tipo de hombre que dejaba que las cosas sucedieran por casualidad. Todo en su vida estaba controlado, calculado, manejado de la manera que él quería. Si alguien se atrevía a desafiar a su familia, enfrentarían las consecuencias, pero Jamal no quería que esto fuera de esa manera. Negó con la cabeza, su mirada firme. Puedo manejarlo yo mismo. Una vez más el silencio se extendió entre los dos. Louis miró a su hijo por un largo rato como si evaluara si la declaración era una confianza genuina o solo una declaración tratando de ocultar la impotencia. Luego inesperadamente sonrió. No una sonrisa alegre, no una orgullosa, era más un reconocimiento, una señal de que había visto algo en los ojos de su hijo, algo que podía respetar. Tomó su copa de vino, removió el líquido rojo oscuro antes de tomar un pequeño sorbo. Cuando dejó la copa su voz sonó lenta pero cargado de significado. Bueno, una palabra simple pero con muchas capas de significado. No volvió a preguntar, no presionó a Jamal para que diera un nombre, pero inmediatamente después de decir algo Jamal supo que nunca olvidaría. Pero recuerda, hijo. Inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos estudiando a Jamal con cuidadosa consideración. A veces un enemigo necesita un recordatorio de su lugar. Jamal no respondió de inmediato, entendió muy bien lo que su padre quería decir, podía manejarlo, pero Lumoro no estaba hablando de manejarlo de la manera habitual, no creía en simplemente soportar o esperar en su mundo. El poder no se trataba de evitar o pasar por alto, se trataba de control. Jamal respiró hondo, no era como su padre, no quería ser como él, pero había una cosa que no podía negar: nunca dejaría que nadie más dictara su destino. Si Ryan Carter pensaba que podía derribarlo sin consecuencias, había cometido un gran error. Jamal dejó su cuchillo y tenedor sobre la mesa, se reclinó en su silla, su mirada se volvió más fría. Tal vez era hora de que Ryan Carter entendiera exactamente con quién estaba tratando él. Nombre Jamal. Maro susurró por los pasillos, extendiéndose como una brisa, pero llevando el peso de una tormenta inminente. Los susurros ya no se detenían cuando Ryan pasaba como solían hacerlo ahora, continuaban, a veces solo fragmentos de palabras, a veces miradas furtivas llenas de vacilación, pero aunque nadie lo decía bien podía sentir el cambio. El silencio de Jamal ya no era un signo de debilidad como alguna vez pensó, ahora lo sentía como una advertencia. Respiró hondo tratando de calmarse, pero la inquietud aún corría por sus venas, no podía soportar esto, necesitaba saberlo con certeza, necesitaba que alguien confirmara que esto era solo un estúpido malentendido. Un estudiante pasó caminando, un estudiante de segundo año. Ryan no recordaba el nombre, pero en este momento no importaba. Agarró al chico por el hombro, su voz más baja de lo habitual, con un toque de urgencia. Moro, como Lumoro. El chico palideció, sus ojos abiertos como si le hubieran hecho una pregunta indecible. No respondió de inmediato, solo tragó saliva como si decidiera si hablar o no. Esa vacilación lo decía todo. Ryan sintió que su corazón latía más rápido, cada golpe resonando en su pecho como un martillo golpeando acero frío. Soltó el hombro del chico y dio un paso atrás. No se necesitaban palabras, sabía la respuesta. Louis Moro, el nombre que su padre incluso mencionaba en reuniones importantes, en un tono Ryan nunca le había oído decir antes. Una vez escuchó a su padre hablando por teléfono tarde una noche, su voz era más baja, más Deli ya no era el hombre seguro que usualmente controlaba cada conversación. Mencionó ese nombre, Louis Maro, y luego se quedó en silencio como si pronunciar el nombre solo fuera suficiente para cambiar la dirección de la conversación. Recordó la sensación entonces, una sensación extraña, porque era la primera vez que veía a su padre vacilante, y ahora entendía porque su mente comenzó a reconstruir todo lo que había escuchado, todo lo que había hecho durante la última semana. No solo había intimidado a la persona equivocada, se había cruzado con el hijo de alguien que todo el mundo subterráneo tenía que respetar. La risa, las burlas, las muecas, la bandeja de almuerzo volcada en la cafetería, cada imagen destelló en su mente, cada una como una cuchilla tallando más profundamente en su conciencia del grave error que había cometido. No de ninguna manera, murmuró, pero su voz ya no contenía la certeza que una vez tuvo. Cuanto más intentaba negarlo, más los pedazos cayeron en su lugar por sí solos. Jamal Maro no había reaccionado como todos los demás porque no lo necesitaba, no necesitaba gritar, no necesitaba contraatacar, no necesitaba mostrar enojo porque sabía que todo eso era innecesario, porque sabía que el miedo encontraría su camino hacia Ryan. Un escalofrío recorrió la espalda de Ryan, ya no era frustración, ya no era la incomodidad de ser ignorado, este era miedo real. Los estudiantes a su alrededor continuaron caminando por los pasillos hablando y riendo como siempre, pero para Ryan
Todo se sentía distante, la tarjeta en el bolsillo de su abrigo parecía más pesada que antes, recordó las pequeñas palabras en relieve. En el reverso de la tarjeta "Juega con fuego, te quemarás" no era una amenaza directa, no era un mensaje crudo como los que los acosadores suelen recibir cuando eligen la pelea equivocada, solo era un recordatorio, una verdad simple y clara que no necesitaba más explicaciones. Ryan tragó saliva, sus manos, apretándose lentamente en puños, sintió como si el suelo debajo de él se hubiera vuelto frágil de repente, como si estuviera caminando sobre hielo delgado que podría romperse en cualquier momento. Él estudiante frente a él todavía estaba allí, pero su mirada ya no se encontró con Ryan. Retrocedió un poco, como si estar cerca de Ryan ya se hubiera convertido en un riesgo por primera vez en su vida. Ryan Carter se sintió pequeño, se dio la vuelta y se alejó. Sin dirigirse a clase, sin ningún destino específico en mente, solo sabía que tenía que salir de allí ahora mismo. Pero no importaba lo rápido que caminara, no importaba lo mucho que intentara ignorar la verdad. Había una cosa que ya no podía cambiar: la pesadilla había comenzado y esto era solo el comienzo. Ryan no podía recordar cómo fueron el resto de las lecciones, las palabras en la pizarra, las conferencias del profesor, el rasguño de los bolígrafos en el papel. Todo se convirtió en un flujo de sonidos sin sentido que pasaban como una película aburrida. No podía concentrarse, no podía pensar con claridad porque en su mente solo había un pensamiento. Se había metido con la persona equivocada. La tarjeta en el bolsillo de su chaqueta seguía allí, un frío recordatorio de que no había terminado. Podía sentirlo a través de la tela, como si se estuviera calentando, como si pudiera estallar en llamas en cualquier momento. Las miradas furtivas en el pasillo ya no tenían la admiración o reverencia que alguna vez tuvieron. Nadie le dio una palmada en la espalda, nadie se rió cuando pasó por el ambiente. A su alrededor había cambiado, ya no era el depredador, se estaba convirtiendo en la presa, y eso le dificultaba respirar. Sonó la campana. Ryan salió de la puerta principal de la escuela con una sensación pesada en el pecho. No quería quedarse, sus instintos le decían que necesitaba salir de allí lo más rápido posible, pero tan pronto como puso un pie en el patio delantero de la escuela, una sensación incómoda se apoderó de su mente. Algo andaba mal todos los días. La escena frente a la escuela era familiar: estudiantes saliendo en grupos, autos alineados en la calle, padres esperando a sus hijos, el ruido de la conversación. Pero hoy en medio de la multitud había dos hombres que se destacaban de una manera que Ryan no podía ignorar. No eran estudiantes, no eran padres, estaban parados a unos pasos de la puerta de la escuela, vestidos elegantemente, no demasiado llamativos, pero tampoco como la gente común. Sus camisas estaban bien ajustadas, pantalones pulcramente planchados, zapatos lustrados, todo en ellos estaba limpio, ordenado, pero no había nada casual en ello. Estos no eran hombres al azar apareciendo aquí, estaban aquí por él. Ryan se dio cuenta de inmediato y esa conciencia hizo que su respiración cálmate. Nunca los había conocido antes, pero conocía a gente como ellos, gente que no necesitaba decir mucho, no necesitaba hacer nada especial. Solo estar ahí parado era suficiente para que los demás se sintieran incómodos. No eran guardaespaldas ni policías, eran personas malhumoradas. Cuando Ryan se detuvo, uno de los hombres lo miró directamente y sonrió levemente. La sonrisa no era amistosa, era solo una formalidad. El señor Moro quiere hablar. La voz era profunda, sin prisas, no era necesaria ninguna amenaza, era simplemente una declaración, como si no importara si Ryan estaba de acuerdo o no. Ryan sintió sudor frío en la espalda. Podía correr, podía gritar, causar una escena en medio del patio de la escuela, hacer cualquier cosa para atraer la atención de los maestros o la seguridad. Pero no hizo nada porque en el fondo sabía que sería inútil. Esto no era una invitación, era una orden. Ryan tragó saliva con fuerza. Se le secó la garganta. La familiar sensación de control, poder de invulnerabilidad que una vez tuvo, ahora era solo un cascarón vacío. Ya no era el que daba las órdenes, era el que las recibía. No podía recordar cómo siguió a los dos hombres. Todo parecía suceder en una niebla. La multitud de estudiantes seguía hablando, los autos seguían moviéndose, los maestros seguían saliendo del edificio, pero todo parecía distante. Ryan estaba entrando en un mundo que no entendía, un mundo en el que nunca debería haber entrado. Lo llevaron al estacionamiento detrás de la escuela donde usualmente solo estacionaban maestros y personal. No había mucha gente alrededor. Un lugar perfecto para conversaciones privadas, y allí, junto a un auto negro brillante, alguien lo estaba esperando. No había necesidad de presentaciones, no había necesidad de nombres.
Ryan sabía exactamente quién era. Jamal Maroe estaba apoyado contra el auto, con las manos en los bolsillos de su abrigo, su mirada tranquila como si esta fuera solo una reunión ordinaria, sin signos de ira, sin signos de agresión o deseo de venganza, pero eso era lo más aterrador porque alguien que está a punto de vengarse perderá el control, pero alguien que tiene el control total no necesita hacer nada. Ryan se detuvo sin atreverse a dar otro paso, su dedo se apretó involuntariamente, pero ya no sentía la fuerza en ellos, ya no era el que estaba a cargo de la historia. Jamal lentamente levantó la vista, sus agudos ojos se clavaron en los de Ryan y en ese momento Ryan se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Jamal nunca había sido presa, solo había estado esperando el momento adecuado para convertirse en el verdadero depredador. Ryan Carter había pasado por muchas situaciones difíciles antes, peleas después de los partidos de fútbol, enfrentamientos con profesores cuando lo atrapaban haciendo trampa, incluso problemas que él mismo creó solo para probar sus límites. Pero nunca se había sentido tan acorralado como ahora. Estaba allí parado, con la espalda rígida, los ojos bien abiertos, mirando a Jamal, pero no podía hablar. Los dos hombres detrás de él permanecieron inmóviles, no dieron órdenes, no se aplicó presión, pero su presencia se sentía como dos paredes invisibles que limitaban cualquier posibilidad de escape o resistencia frente a él. Jamal permaneció tranquilo, sus ojos profundos parecían mirar directamente a su mente, no había ira, ni odio, ni señal de alguien buscando venganza, solo había una cosa, control absoluto. ¿Crees que soy débil?, preguntó Jamal suavemente. Su voz baja y lenta, cada palabra resonando en la mente de Ryan. Ryan no respondió, no porque no quisiera, sino porque no se atrevía. Cualquier respuesta ahora sería un error. No podía decir que sí porque sabía que sería la cosa más tonta que podría decir. Pero tampoco podía decir que no porque eso sería admitiendo su propia debilidad. Jamal lo miró fijamente por un momento como si sopesara su respuesta, luego dio un paso adelante, no rápido ni lento, pero el espacio entre ellos inmediatamente se volvió sofocante. Ryan no dio un paso atrás, pero podía sentir su cuerpo tensarse. Entonces Jamal se inclinó acercándose tanto que Ryan pudo sentir su aliento rozar su oreja mientras susurraba: no necesito tocarte, pero si quisiera tu vida cambiaría para siempre. La espalda de Ryan estaba empapada de sudor. Esa no era una amenaza ordinaria, no era como las palabras vacías que había escuchado de pequeños punks tratando de actuar duro, ni como las advertencias que había recibido de sus maestros o entrenadores. Era la verdad, porque cuando Jamal dijo esas palabras Ryan creyó cada una de ellas. Podía sentir la certeza en la voz de Jamal, una certeza fría e inquebrantable. No necesitaba pruebas, no necesitaba explicación, porque no era una amenaza vacía, era una realidad que Ryan tenía que enfrentar. Si Jamal quería, podía hacer algo ahora mismo, sin golpes, sin gritar, sin llamar la atención, una llamada telefónica, una palabra a la persona correcta, y Ryan Carter lo haría. Nunca volvería a ser él mismo. No de una manera simple como ser expulsado o expulsado del equipo de fútbol, sino de una manera mucho más profunda, permanente e irreparable. Ryan podía sentir su corazón latiendo en su pecho, pero no podía controlarlo. Jamal retrocedió lentamente, sus ojos sin cambios. No necesitaba enfatizarlo más porque el mensaje ya estaba claro como el cristal. Ryan había perdido. No había nada que pudiera hacer más que quedarse allí y darse cuenta de que esa sensación era como ser despojado, como si cada ilusión de poder, fama y control que una vez tuvo le fuera arrebatada en cuestión de minutos. Todo lo que había hecho, todo lo que había creído, no significaba nada frente a la persona que tenía frente a él. Jamal no necesitaba golpearlo, no necesitaba empujarlo, no necesitaba humillarlo. Solo necesitaba que Ryan entendiera que ya no controlaba su propio destino. Ryan no sabía cuánto tiempo había estado allí parado, pero cuando Jamal finalmente se dio la vuelta, el alivio nunca llegó porque sabía que no había terminado, solo había comenzado. Ryan se quedó allí, sus pies aparentemente pegados al frío concreto del estacionamiento, sus manos instintivamente apretadas a sus costados. Pero sin la fuerza lo abandonó. Su camisa estaba empapada de sudor. Aunque la tarde no era calurosa, Jamal se había dado la vuelta y se había alejado, pero la presión aún pesaba sobre su pecho. La presencia del chico persistía, como si Ryan todavía estuviera atrapado en un agarre invisible sin forma de escapar. Los dos hombres extraños estaban en el mismo lugar.
Silencioso, sin reír, sin decir una palabra, sin hacer nada que lo amenazara, pero era precisamente su inacción lo que era más aterrador. No necesitaban tocarlo porque todo ya estaba decidido. Sentía que el mundo en el que una vez confió, el mundo donde pensó que tenía poder, reputación y podía controlar todo a voluntad, se estaba desmoronando pieza por pieza. Jamal no solo demostró que Ryan no podía controlarlo, demostró que Ryan nunca tuvo realmente control sobre nada. No recordaba cómo salió del estacionamiento, sus pies se movían sin rumbo, cada respiración pesada, su mente completamente en blanco. Solo quería irse, solo quería ir a casa, solo quería encontrar un lugar donde pudiera sentirse más seguro, pero ¿había algún lugar realmente seguro? Mientras caminaba hacia el estacionamiento de estudiantes donde estaba estacionado su Mustang negro, sacó su teléfono. Por costumbre no estaba seguro de lo que iba a hacer: llamar a alguien, enviarle un mensaje de texto a su padre, tratar de hacer sentido de todo lo que acababa de pasar, pero cuando encendió la pantalla un nuevo mensaje lo esperaba, de un número desconocido. Sus ojos recorrieron rápidamente las palabras en la pantalla, y mientras esas palabras se grababan en su mente, su corazón pareció detenerse. Dile a tu papá que tenga cuidado con su trabajo, los accidentes pueden pasar. Ryan sintió que su corazón se le encogía en el estómago. No. Esto no podía ser real. Leyó el mensaje de nuevo esperando haberlo malinterpretado, que era solo una broma cruel de alguien, pero las palabras en la pantalla no cambiaron. Era simple, corto, no amenazante, no fuerte, pero tenía un peso que nunca antes había sentido. Miró la pantalla, sus dedos congelados, incapaz de presionar ninguna tecla. Por un momento se dijo a sí mismo que podría ser solo una broma, pero luego se dio cuenta de que Jamal no necesitaba bromear, Jamal no necesitaba enviar amenazas vacías, porque si quería este mensaje no era una advertencia, era una verdad esperando suceder. Ryan sintió que su cuerpo se enfriaba. Nunca había imaginado que el pequeño acoso escolar pudiera llevar a algo como esto. Siempre había pensado que tenía el control, que podía humillar a cualquiera sin consecuencias, que nadie podía oponerse a él, pero ahora se dio cuenta de que no solo había elegido a la persona equivocada, se había topado con un mundo al que no pertenecía. Jamal no necesitaba mover un dedo, no necesitaba golpearlo, no necesitaba humillarlo frente a toda la escuela, solo necesitaba mostrarle una fracción de lo que podía hacer, y eso fue suficiente para tragarse a Ryan por completo. De miedo su mano tembló mientras intentaba meter el teléfono en su bolsillo. Quería olvidar el mensaje, fingir que nunca existió, pero no importaba cuánto lo intentara, esas palabras aún resonaban en su mente, taladrando su cerebro como un cuchillo afilado. Dile a tu papá que tenga cuidado, los accidentes pueden pasar. Nunca había pensado en que su padre estuviera en peligro. Ryan no era alguien que se asustara fácilmente. Había crecido en una familia donde el poder se ejercía como un arma. Su padre era un gran hombre de negocios con vínculos a personas poderosas sentadas en la misma mesa que el alcalde y aquellos que podían decidir el destino de todo un vecindario con solo una llamada telefónica, pero no importaba cuán poderoso fuera su padre, él no era Louis Moreau, y ahora Ryan no estaba seguro si las conexiones de su padre eran lo suficientemente fuertes como para protegerlo. Que debería? Él finge que no pasó nada, finge que todavía era el que tenía el control, que todo estaría bien, o debería decirle a su padre. Pero si se lo dijera, tendría que admitirlo todo, admitir que había cometido un terrible error, admitir que había puesto a su familia en peligro, admitir que había perdido. Ryan se quedó quieto frente al auto, su respiración pesada, su corazón latía tan fuerte que podía sentir cada latido en su garganta. Su mano abrió lentamente el auto, pero no entró de inmediato, solo se quedó allí. Su mente vacía por primera vez en su vida, se sentía impotente, sin salida, nadie a quien pedir ayuda, sin forma de recuperar el control, porque esta vez él no era el que hacía las reglas. Esta vez solo era un peón ya en jaque mate. Ryan Carter ya no era el mismo, solía ser el centro de atención, una figura dominante en los pasillos de la escuela, el líder de la manada, alguien que nunca se inclinaba ante nadie, pero ahora solo era una sombra. Nadie sabía exactamente qué había cambiado. Todavía se presentaba en la escuela todos los días, todavía usaba su chaqueta de fútbol, todavía caminaba por los pasillos familiares, pero algo era diferente ahora. No sonreía, no hablaba mucho, no buscaba a alguien para meterse con los estudiantes que solían seguirlo, los viejos amigos, los que lo animaban cuando empujaba a alguien a una esquina riéndose con deleite, cuando humillaba a alguien delante de todos. Ahora comenzaban a mantener la distancia, nadie decía nada, pero todos podían sentirlo. Ryan Carter había cambiado, y Jamal Moreau no tuvo que hacer nada. Por primera vez Ryan se dio cuenta de que el miedo real no venía de los puñetazos o las amenazas, venía del silencio. El silencio de Jamal era lo que más lo
Perseguía nada de venganza pública, sin enfrentamientos ruidosos, sin rumores de un plan de represalia, solo silencio absoluto, y era este silencio lo que lo volvía loco. Ryan había esperado que si Jamal planeaba vengarse lo haría de inmediato, un puñetazo, una pelea, una amenaza directa, cualquier cosa siempre que fuera visible, pero Jamal no necesitaba hacer nada de eso. Porque el miedo encontró a Ryan por sí solo, sin ninguna intervención. Por primera vez Ryan supo lo que se sentía perder el control. Empezó a evitar si veía a Jamal en el pasillo, se giraba hacia otro lado si Jamal entraba en la cafetería, tomaba comida rápidamente y se iba si Jamal apareció en clase. Permanecía en silencio durante toda la lección. Ya no era el que se burlaba de alguien como lo hacía antes. Nadie hablaba de eso. Nadie decía directamente que Ryan le tenía miedo a Jamal. Pero todos lo veían en cada una de sus acciones. En los primeros días, trató de convencerse a sí mismo de que era solo un sentimiento temporal. Pero cuanto más tiempo pasaba, peor se ponía. La pesadilla comenzó a infiltrarse en su vida de formas que no podía controlar. Sus sueños se perturbaron. Se vio a sí mismo parado en una habitación oscura sin nadie alrededor, solo susurros resonando en la oscuridad, sin amenazas, sin gritos, solo una voz suave y poderosa que susurraba en su oído como una serpiente enroscada alrededor de su cuello. ¿Crees que soy débil? Ryan se despertó sobresaltado en medio de la noche, empapado en sudor cada vez que su teléfono vibraba. Su corazón se aceleraba como si apareciera otro mensaje, un mensaje que no decía mucho, solo un recordatorio de que lo estaban observando, pero no llegó nada. Jamal no envió mensajes de texto, no lo vio salir, no lo miró por más de un segundo. Jamal no necesitaba hacer nada, el miedo ahora vivía dentro de Ryan. Ya no necesitaba que nadie lo amenazara. Su propia mente se había convertido en la que lo castigaba. Los viejos leales se habían ido. Sus amigos notaron el cambio y rápidamente se distanciaron de él. Nadie quería estar cerca de alguien que había perdido su poder. Los que solían seguirlo se ríen con él. Ahora lo animan. Susurraban a sus espaldas como si fuera una enfermedad que no querían contraer. Nadie lo veía como el más fuerte nunca más. Porque el más fuerte nunca teme. Y Ryan ahora vivía con miedo. Una semana después del encuentro en el estacionamiento, Ryan se dio cuenta de que se había convertido en una sombra en su propia vida. Ya no le importaba presumir frente a los demás. Ya no le importaba la reputación. Ya no le importaba demostrar nada porque todo lo que podía hacer era sobrevivir. No enojar a nadie. No molestar a nadie. No llamar la atención. Simplemente mantenerse a salvo. Pero en el fondo sabía una verdad aterradora, peor que cualquier cosa. Nunca volvería a sentirse seguro porque ahora sabía lo que sucedería cuando tocas a la persona equivocada. Jamal Maro no necesitaba golpearlo. No necesitaba amenazarlo. No necesitaba hacer nada. Solo necesitaba dejar que se destruyera a sí mismo. Y ese era el castigo más terrible de todos. Jamal Maro no necesitaba mover un dedo. No necesitaba golpear a Ryan, no necesitaba amenazarlo, no necesitaba hacer una escena o empezar peleas sin sentido. Todo lo que tenía que hacer era dejarle entender que había cometido el mayor error de su vida. El miedo no viene de heridas externas, viene de lo que no se puede ver. Ryan Carter ya no era el líder de Westwood, solo era un cadáver andante, una bestia que una vez gobernó el bosque, pero ahora era presa de su propio miedo y de Jamal. Nunca había necesitado la violencia para ganar a medida que pasaban los días. El silencio de Jamal se convirtió en una presencia que dominó la vida de Ryan. Nadie habló de ello directamente. Pero todos en la escuela sintieron el cambio una vez que Ryan Carter era el que la gente tenía que tener en cuenta cuando entraba en una habitación, se apoderaba del espacio obligando a todos a reconocer su presencia de una forma u otra. Una palmadita sarcástica en la espalda, una broma aguda, una sonrisa burlona cuando veía a alguien inclinar la cabeza torpemente. Pero ahora todo se había invertido. Ahora cuando Jamal entraba en una habitación nadie se atrevía a mirarlo a los ojos durante demasiado tiempo. No por miedo como Ryan una vez propagó, un miedo construido sobre la fuerza y la intimidación, sino más sutil. Un miedo más peligroso, un miedo a los que no necesitan demostrar su poder porque todos saben que lo tienen. Jamal nunca habló a menos que fuera necesario. Nunca se complació en la caída de Ryan. Simplemente continuó viviendo su vida tranquilamente, con confianza, sin cambios, pero fue esa falta de cambio lo que hizo que todos le temieran.
Jamal no necesitaba fingir para protegerse porque ya no lo necesitaba. Ryan Carter lo entendía mejor que nadie, ya no se atrevía a mirar a Jamal a los ojos, ya no se atrevía a entrar en la misma habitación que él sin sentirse sofocado. Cada vez que pasaba junto a Jamal en el pasillo, sentía que algo lo estaba ahogando. Un pánico silencioso, una sensación de que lo estaban observando incluso si nadie lo miraba. Tal vez era solo una ilusión o tal vez era la verdad. Porque una vez que caes bajo el control de Jamal Maro, nadie escapa, todo podría haber terminado allí si no fuera por lo que sucedió un viernes por la tarde. Ryan salió de la escuela más tarde de lo habitual ese día. Ya no se quedaba en el campo de fútbol ni salía con sus amigos después de la escuela. Solo quería llegar a casa lo más rápido posible. Pero cuando salió hacia el estacionamiento, la vista casi le dejó sin aliento. Jamal estaba parado allí junto a su auto, no estaba haciendo nada, no tocaba el auto, no estaba parado de una manera intimidante, simplemente estaba esperando. Ryan se congeló, no sabía qué hacer si corría, pero ¿a dónde iría si se enfrentaba a él? Pero sabía que no tenía ninguna posibilidad, no podía hacer nada más que quedarse allí esperando la siguiente pesadilla. Jamal lo miró fijamente durante un largo rato y luego caminó lentamente hacia él. Ryan sintió que cada segundo se alargaba como un siglo. Luego, cuando solo quedaban unos pocos pasos, Jamal se detuvo, no sonrió, no parecía enojado, solo lo miró directamente a los ojos, una mirada que hizo que Ryan se sintiera más pequeño de lo que nunca se había sentido. Luego dijo una frase, solo una frase que Ryan nunca olvidaría. ¿Entiendes ahora? No hay amenaza, no hay advertencia, no hay violencia, solo una simple pregunta, pero llevaba el peso de todo lo que había sucedido. Ryan no pudo pronunciar una palabra, no necesitaba responder. Jamal sabía que entendía. Realmente había entendido y eso era lo más aterrador de todo. Ryan Carter se quedó allí sin palabras. Jamal no lo había amenazado, lo amenazó, no necesitaba levantar la voz, no necesitaba hacerlo. Parecía intimidante, simplemente lo miró con ojos desprovistos de odio, crueldad o ira, solo una calma absoluta. Pero era esa calma lo más aterrador de todo. Ryan entendió y Jamal supo que había entendido. Ese momento duró solo unos segundos, pero para Ryan se sintió como si Jamal hubiera grabado una marca eterna en su vida. Jamal no necesitaba hacer nada más. Había ganado, Ryan nunca volvió a ser la persona que era antes. En los días que siguieron, continuó asistiendo a la escuela, pero ya no. Como él mismo, ya no gobernaba los pasillos, ya no controlaba a sus amigos como marionetas, ya no era la persona que todos temían o admiraban, solo era una sombra de lo que era. Algunos estudiantes susurraban sobre su cambio repentino, algunos pensaron que estaba obsesionado con algo, otros supusieron que algo había sucedido, pero nadie lo sabía con certeza y, lo que es más importante, nadie se atrevió a preguntar porque había una cosa que todos sabían. Jamal Maro no había hecho nada en absoluto, ninguna violencia, ninguna amenaza directa, nada que pudiera considerarse una acción clara. Pero el resultado era innegable. Ryan Carter había sido derrotado sin que se lanzara un solo golpe. Jamal continuó su vida como antes sin necesidad de cambiar nada, nunca se jactó de lo que había sucedido, nunca actuó con arrogancia ni buscó afirmar su poder porque no necesitaba hacer eso. Los que entendían ya habían entendido, los que tenían la intención de desafiarlo se habían retirado. Los rumores sobre él solo se hicieron más fuertes, pero nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. Jamal Maro no necesitaba ser agresivo para hacer que los demás le temieran porque su silencio se había convertido en el arma más poderosa. El verdadero poder no está en el puño, no está en gritar para afirmarse, no está en alardear o exigir respeto. El verdadero poder es cuando los demás entienden por sí mismos que no deben desafiarte. No hay necesidad de pelear, no hay necesidad de demostrar nada, solo estar allí y retrocederán. Ryan Carter nunca olvidaría que nunca se atrevería a tocar a Jamal de nuevo, no porque temiera ser golpeado, sino porque sabía que no podía luchar contra algo que no podía controlar, y el control absoluto siempre perteneció a Jamal. Una vez pensó que entendía lo que era el poder, pero ahora se dio cuenta de que el verdadero poder no viene de la dominación, viene del control, y Jamal Maroe fue quien controló todo lo que Ryan Carter una vez tuvo sido la persona más fuerte de la escuela, a la que nadie se atrevía a oponerse. Pero justo después de un error, lo perdió todo, no porque fue derrotado en una pelea, sino porque había desafiado a la persona equivocada. Jamal Maroe no necesitaba un puño para ganar,
No necesitaba gritar, no necesitaba demostrar nada, solo necesitaba que Ryan se diera cuenta de que había perdido su poder para siempre. Porque el verdadero poder no proviene de las amenazas, proviene del control absoluto. ¿Qué opinas sobre cómo Jamal lidió con el acosador? ¿Crees que el silencio y el poder invisible son más fuertes que la violencia? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para que no te pierdas más contenido emocionante. Gracias por mirar y nos vemos en los próximos videos.